En este episodio ¿De qué lado estás? Es decir, que sí había una responsabilidad de vulneración sexual de Cristian Campos a Rafaela Di Girolamo. Entonces, ¿usted cree que el Ministerio Público no hace su trabajo? Porque en el fondo ellos son los que no perseveran. Pero el derecho de familia está funcionando pésimo, muy mal. Hay bastante copy-paste en derecho de familia. Empiezo por prescripción por el caso que había dicho incluso de Cristian Campos. Hay un sobreseguimiento, pero hubo prescripción. Pero Valeria... Sí se acreditó que sí existió un abuso sexual a una menor de edad en ese juicio. Ha comenzado una industria de la falsa denuncia. Yo no estoy de acuerdo con el proyecto que levantó el Partido Libertario con apoyo de ex Frente Amplista en el caso de Marcela. No puede existir ninguna denuncia que sea falsa. Tenemos un gobierno que está a puertas de eliminar todo un ministerio. Oye, Valeria, pero hay algo, disculpa, ¿hay algo que te parezca bien de este gobierno? Especialmente con el caso Monsalve, porque yo fui la primera. Pero para mí, por ejemplo, ir con la vestimenta de Pinochet también es una provocación a la ciudadanía. Retiraron los programas de prevención de Cernamec dirigidos a los hombres. En que si una mujer denuncia, la respaldan. Esto es ¿De qué lado estás? Hola, sean bienvenidos a este cuarto capítulo del podcast ¿De qué lado estás? Ustedes ya nos conocen, ya saben cuál es la forma de este podcast, cómo lo hacemos, qué queremos y cómo llegamos a ciertas conclusiones con lo que ustedes nos dicen a nosotros. Como ya se ha hecho costumbre, la verdad que tenemos dos tremendas invitadas, como ha sido en todos los capítulos. Vamos a presentar primero a Valeria Cárcamo Vidal. Todos la conocen, una persona muy conocida, referente de opinión pública, egresada de Derecho, militante del Frente Feminista de Valparaíso, militante de Revolución Democrática y representante del Comité Central del Frente Amplio. Y a este otro lado tenemos a Vanessa Ferrer, también egresada de Derecho, procuradora judicial, creadora de la idea de la crianza compartida, promotora de crear una ley, y así lo hizo en el programa de Franco Parisi, de tener una ley sancionatoria, respecto de las denuncias falsas. Y además es promotora de impulsar el reconocimiento parental. Sean bienvenidas. Muchas gracias. Un honor estar acá y compartir panel con Vanessa también. Vanessa. Gracias por la invitación, Adrián. Igualmente, Valeria, conocerte también un gusto. Acá tenemos un tema en el cual, sin duda alguna, no vamos a tener mucha discusión, pero sí hay matices que son extremadamente importantes al momento de que se llegue a un consenso de poder hacer una ley. Si bien es cierto, nadie va a estar en contra de que se legisle respecto de las denuncias falsas, pero sí hay matices, como digo yo. Por ejemplo, respecto del tema, y quiero comenzar por esto, el tema de las mujeres, ¿no es cierto? Que hay voces que dicen que es mejor escuchar a una mujer, no importando que exista una denuncia falsa de una imputación. ¿Qué opina usted, Valeria, de eso? O sea, a ver, yo creo que, y lo he hecho también desde la crítica, desde el feminismo, a mí me parece mal, no solamente mal, porque es un delito también, las denuncias falsas, está consagrado en el artículo 211 del Código Penal, porque de igual manera se quita lo que es la posibilidad de que las reales víctimas puedan también denunciar.
De igual manera, en ese porcentaje, a lo menos en derecho comparado, lo que son las denuncias falsas, entre un 1 y un 7%. Y Chile, dentro de esos datos, también está en esa proporción de los que son las denuncias falsas. Yo obviamente no sé si alguien debería estar de acuerdo con una denuncia falsa. Yo estoy muy contraria frente a eso también, porque el incentivo principal que hacemos desde los movimientos es que las personas que son víctimas de violencia deben denunciar. Que hoy en día tenemos porcentajes que es uno de los factores, por ejemplo, que las personas dicen, ¿saben qué? Prefiero no denunciar porque en verdad el sistema no funciona. Y esa también es una reacción que tiene la ciudadanía, porque esto no solamente afecta a mujeres, sino también hombres también son víctimas de violencia, que no confían en la institucionalidad. Y eso termina siendo un problema grande, donde nosotros tenemos que fortalecer con herramientas concretas, primero para que las mujeres y hombres tengan la seguridad de poder recurrir a las instituciones que corresponden y que también puedan encontrar una solución. Esto quiere decir una resolución frente a tribunales que efectivamente pueda respaldar a la víctima y que se pueda condenar, ¿cierto?, a la persona quien es agresora. Yo creo que nadie debería estar de acuerdo con las denuncias falsas. Insisto, es un delito las denuncias falsas. Y claro que genera un daño a la persona quien está denunciada. Insisto que puede ser una persona denunciada, mujer u hombre. Que según estadística esas denuncias también existen. Pero que también lo quiero ver una parte más profunda en que estas denuncias falsas tiran, ¿cierto?, en la proporción de bajar las denuncias porque efectivamente no les creen. El primer paso es que no les creen, por ejemplo, a quienes denuncian por estos porcentajes, ¿cierto?, que afectan en la institución, que son las denuncias falsas. Así que yo estoy muy en contra, por supuesto que sí, de las denuncias falsas. Bueno, Vanessa. antes que nada un alcance respecto a lo que nosotros trabajamos en el programa de gobierno de Franco Parisi, que fueron 3 proyectos principalmente que hoy día están en la bancada para ser, ojalá, llevado al hemiciclo. El primero es la crianza compartida, que es el cuidado personal compartido. Los 3 están de la mano, trabajan en conjunto. Hoy día, si bien existe la crianza compartida o el tribunal puede decretarla solamente cuando las partes están de acuerdo. Claro. ¿Ya? Eso es lo primero, que el juez tenga la potestad de poder resolver una crianza compartida o un cuidado personal compartido sin necesidad de que ambos estén de acuerdo. Eso es lo primero. Segundo, el reconocimiento de las prácticas de alienación parental, que en el fondo son de manipulación e instrumentalización de los niños, como violencia intrafamiliar o vulneración de derechos. Nuestra mirada es la perspectiva de infancia. Aquí nosotros no estamos buscando una perspectiva de género ni pelear hombres con mujeres, porque estas problemáticas atañen a hombres y mujeres. Y por último, las falsas denuncias, un reconocimiento principalmente en el Código Penal que se pueda establecer relacionado con temas de familia. Claro. Es decir, cuando nuevamente se instrumentaliza a los hijos y se utilizan para desvincular al hijo, ya sea con el padre o con la madre. Como bien decía Valeria, hoy día nadie podría estar de acuerdo con una falsa denuncia y lamentablemente no tenemos cifras respecto a eso, porque como no existe como delito, digamos, no existe como delito la falsa denuncia en el contexto de familia, no tenemos cifras al respecto, pero lamentablemente cada vez ha aumentado más y la problemática desde nuestra mirada viene desde la familia. Y es ahí donde nosotros estamos tratando de intervenir. De una pareja que no es capaz o no tiene la suficiente capacidad de poder llevar sus problemas de adultos como adultos y lamentablemente empiezan a utilizar a los niños como moneda de cambio, como instrumento. Claro, porque, perdón, Vanessa, porque si bien es cierto, usted tiene razón, Valeria, en decir que está tipificado en nuestro Código Penal, pero no es menos cierto que esa tipificación del artículo 211 dice relación con las denuncias que son, digamos, las denuncias falsas que son constitutivas de delito. Uh-huh. Y habla de denuncias y la jurisprudencia ha dicho que esas denuncias se consideran solo cuando están en querellas. Es decir, claro, yo me querello contra usted, digo que cualquier cosa, algo que sea constitutivo de delito, y si eso se demuestra, recién ahí. Pero este programa, nosotros lo que queremos
enfocarnos un poco es, para que nos ordenemos, un poco es a lo que hacen tanto hombres como mujeres en temas como el caso Jorge Tocornal, el médico Pablo Guiccioni o el mismo Cristian Campos, ¿no es cierto? Que yo sé, hay muchas voces que dicen que no, es que lo que pasa es que lo sobreseyeron. Entonces, porque no habían prueba, pero eso no quiere decir que no hubo denuncia y todo eso. Y, tal como decía Vanessa, que se ocupa a los hijos como una moneda de cambio. Y acá yo, en lo personal, quiero hacer una crítica a no a todos los abogados, por supuesto, pero ciertos abogados que son verdaderos mercenarios del derecho de familia, y el Poder Judicial, que es lo que usted decía. ¿Qué opina usted del Poder Judicial? Porque yo creo que el Poder Judicial tiene falencias increíbles respecto de este tipo de denuncias, porque se ha visto, y hay estadística, de hecho hay un libro que escribió Javier Rebolledo. Exactamente, don Javier Rebolledo, en el cual cuando... Yo no quiero hablar ni de madre ni de padre, porque quiero que entendamos eso. Esto es algo, incluso, no sé si usted está de acuerdo conmigo, que esto es, incluso no es un tema político. A mí me parece que este es un tema de sociedad. Más allá de los colores políticos, de derecha, de izquierda, yo creo que nadie puede estar preso por una denuncia falsa. Claro, o sea, una cosa político-ideológico no es un tema. Yo creo que todo es político porque efectivamente el Código Penal y Código Procesal se definen también en el Congreso Nacional, en colaboración con el Ejecutivo. Por tanto, es político. Lo que no es político, obviamente, que 1% de la sociedad que milita en un partido político tenga relevancia en aquello, sino que tienen que haber propuestas concretas para la creación de proyectos que puedan sostener de manera firme el Poder Judicial. Lo otro, me quería tomar algo importante respecto al caso de Cristian Campos y Rafaela Di Girolamo. Sí. Solo precisar que el 34º Juzgado del Crimen de Santiago, cuando decretó el 29 de mayo del 2025 el sobreseimiento definitivo, exacto. Sí. Pero la denuncia fue presentada en el 2023, es decir, pasaron más de 30 años de la denuncia, y eso llegó cuando ya los plazos habían cumplido, según lo que menciona también el tribunal. Incluso en la resolución menciona que los hechos descritos constituyen actos evidentes de vulneración sexual. Es decir, que sí había una responsabilidad de vulneración sexual de Cristian Campos a Rafaela Di Girolamo. Y el tipo penal que lo tipificaron de esa forma es por abusos deshonestos. Eso es lo que menciona el 34º tribunal. Y dice también, cito, tal como dice la resolución, acontecieron en una época en que la víctima tenía entre 11 y 17 años, pero lo determinaron también en la misma resolución como una prescripción de acción penal. Lo grave de esto es que lo confirma también la resolución, la resolución la Corte de Apelaciones, confirma de la primera instancia, y la Corte Suprema rechaza el recurso de queja de la defensa de Di Girolamo. Pero no significa que Cristian Campos haya tenido responsabilidad respecto a la violencia sexual que vivió Di Girolamo, solamente por prescripción. Ahora, lo que me parece erróneo es, por ejemplo, este proyecto de ley que el título le pusieron, ¿cierto? Denuncia falsa, a lo cual, en mi parecer, es erróneo en sí, porque lo diferente de esto, cuando le preguntaron a los parlamentarios, específicamente a Urruticoechea, que si no me equivoco es del Partido Libertario, si es que no me equivoco, él mencionaba que lo diferente de este proyecto es que quieren tipificar lo que es el delirio sórdido. Ya a propósito de lo que tú mencionabas en materia de familia, utilizar a los menores. Pero a mi parecer eso va por el área de familia, no por el área de este proyecto que mencionan como denuncia falsa. Entonces quería hacer esa precisión porque se intentó hacer, a mi parecer, una utilización de la resolución más bien mañosa, pero no hablando de la real resolución respecto a lo que se denuncia. Por prescripción pasó más de 30 años, por tanto, efectivamente, como corresponde, hay una prescripción, ¿cierto?, de la denuncia, y por eso se da el sobreseimiento. Respecto al caso de lo que tú mencionabas, ¿cierto?, en ámbitos penales y civiles, yo anoté algunos datos, porque estudié para... Muy bien, se lo agradecemos. Miren, sí, y por eso la invitamos. Hay un análisis sobre lo que se denomina el desgaste penal.
Acá, por ejemplo, en causas de familia son 114.906 causas que ingresan en familia. Y esto nos sigue su curso, el 24,6% por fuga por incompetencia, que es lo que hace que hay una transferencia a la sede penal por posibles delitos. Y las 4.961 causas que ingresan en penal como maltrato habitual. Sí. Mira, escuchemos esto. Ya. Un 47, o sea, un 41,7% es no inicio de esa causa. Un 23,1% es sobreseimiento y un 20,7% es no perseverar. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le damos a las personas que sufren violencia, sea psicológica, sea física, sea económica, ¿cierto? Que es un concepto que también detiene la denuncia, o incluso la utilización de menores de edad para evitar llevar la denuncia a cabo. Y que más encima tenemos estos porcentajes que, ¿cierto?, nos siguen. ¿Cuál es el mensaje que le damos a las personas que sufren violencia? Es decir, perdón, sumando ¿usted un cree proyecto de ley de denuncias falsas que realmente es solamente un título y solamente pone una diferencia de lo que ya tiene el Código Penal? entonces usted cree que el Ministerio Público no hace su trabajo? Porque en el fondo ellos son los que no perseveran, los que no tienen la facultad de no iniciar y el sobreseimiento. Es que no es que, a ver, yo creo que hacen ¿O será que su trabajo en el sentido de las herramientas que tienen disponibles para poder enfrentar estas no, pero es que las denuncias. tienen todas? El Ministerio Público las tiene todas. Sí, pero por ejemplo en eso, o sea, ¿O no será que la hay una falencia institucional del Poder Judicial. Eso es lo que Eso la es real. No, sí, eso es real. Y creo que hay una crítica importante, a mi parecer, de todos los sectores respecto a aquello. Más aún cuando hay diferentes casos de jueces en la Corte Suprema, Sí, de claro. instituciones, que afectan mucho la confianza, no solamente de los partidos políticos, sino la confianza respecto al Poder Judicial, o la PDI, o institución de carabineros. Entonces, en ese sentido, yo digo, ¿cuál es el mensaje que le damos a las personas con estos antecedentes? Que no denuncie. Porque también hay diferentes factores que empujan a que las personas no puedan denunciar. Por ejemplo, lo que nosotros denominamos como las perspectivas de género dentro de los tribunales, que hay un estudio que realizó la Corte Suprema respecto a esto, es que igualan ciertas violencias como si la mujer y el hombre tuvieran la misma capacidad de violencia. Eso es un equilibrio que dicen dentro de los estudios, como si una mujer tiene un moretón en el cuello y un hombre tiene rasguños, es como pareja, así que esto no sigue. Entonces yo creo que ahí no corre la igualdad entre hombres y mujeres. es que no Ahí es tiene que ser igualdad, distinto. ojo, no es igualdad, es perspectiva. ¿Cómo afecta más? Por ejemplo, Diga. es la misma situación que una mujer quien depende, una realidad en Chile, quien depende económicamente del esposo y sufre violencia por parte de él. Por ejemplo, hay un porcentaje muy importante, que yo también lo había anotado. ¿Cuáles son las medidas cautelares entre el 2015 y el 2021 como la primera línea de defensa para las mujeres? Primero, un 36,4% son por prohibición de acercamiento, ¿cierto? Y son 124.647 causas que le otorgan esa Y ese 36,4 prohibición. son expulsados del, Y ahí podemos ver, del hogar. Y ahí podemos ver también respecto a la efectividad de esa prohibición de acercamiento. Un 20,7% es el contacto fono-carabineros, si es que realmente funciona este contacto, que son 70.851 causas respecto a esto que se lo entregan. 22,3% ronda de carabineros, ¿ya? Que son 76.220 causas. Y el 12%, y yo creo que esto es importante porque acá hay una perspectiva de género en este tema en específico, un 12,7% abandono del domicilio de la persona agredida. En su mayoría, mujeres, que son 43.000, que no es menor, 43.424 causas, o sea, mujeres se le dicen, y un porcentaje menor, hombres, que dejen su hogar. Y yo me pregunto, ¿a dónde van? Si es su hogar. Entonces, cuando nosotros vemos el tribunal, ¿cierto? Los tribunales de justicia dan esas medidas, pero es injusto, a mi parecer, obviamente a mi parecer, Sí, por supuesto. que una mujer que construyó su vivienda, su hogar, que aparte que es víctima de violencia, es quien tiene que irse. Si la mujer no quiere irse de su hogar, obviamente con presión económica también, no se va.
Y es una realidad. Esta es una realidad. Valeria, dentro de todos esos datos que usted trajo, anotaditos, muy bien anotados, ¿tiene por casualidad que en los últimos 4 años, tiene la estadística de los últimos 4 años, que 180.000 niños han sido separados de los padres o de las madres por denuncias falsas? O sea, acá no lo tengo los datos, es bueno que lo incorpores porque también es un problema. 180.000 niños. Porque ese los últimos 4 años. Es el problema. Ven al menor como una instrumentalización Así es. para ciertos objetivos de acción penal. Y eso tampoco corresponde. Vanessa, ¿qué opina usted de lo que hemos... Del Poder Judicial? Del Poder Judicial, que eso me interesa a mí. Bueno, yo lamentablemente voy a ser muy directa. Yo creo que hoy día, lamentablemente, más que el Poder Judicial, no quiero ser transversal en esto porque no me ha tocado trabajar en otro ámbito que no sea el derecho de familia, pero el derecho de familia está funcionando pésimo, muy mal. Tenemos serios problemas y por eso se necesita, ojalá, una reforma importante, grande al sistema del derecho de familia. Se está tomando hoy día cada causa como si fuera una causa de arrendamiento, compraventa, y resulta que estamos hablando de temáticas que son muy importantes. Estamos hablando de niños, de familias, de historias, de dolores, de conflictos, y se está lamentablemente trabajando de una manera muy fría en el Tribunal de Familia. Vanessa, perdone que le interrumpe. Usted que se maneja en este tema, ¿usted cree, dígame la verdad, usted cree que los jueces resuelven en los tribunales de familia o son los actuarios? No, es que lo que pasa es que hay mucha gente que interviene en los procesos de familia. No pero solamente más allá de... el juez resuelve con la intervención del consejero técnico, del curador adrite, pero las de las partes. Yo digo las resoluciones. Hay bastante copy-paste en derecho de familia y lo tremendo de esta desvinculación parental está relacionada con... que son medidas que son correctas, que tienen relación con la prevención, que es cuando alguna persona denuncia violencia intrafamiliar o abuso sexual, inmediatamente se pone una medida cautelar y el victimario o victimaria, ¿cierto? Supuesto victimario tiene que alejarse. ¿Por qué cree usted? Déjame terminar. Ya. El problema es el tiempo que pasa. Ese es el problema principal que hoy día tiene el Tribunal de Familia. No sé si tiene relación, y me imagino que sí, con que hay poca cantidad de personal, tienen demasiadas causas. Hay también un enfriamiento del personal de derecho de familia que empieza a tratar las causas, como te decía antes, como un número más y no con la humanidad necesaria que cada familia necesita. Entonces resulta que empieza a pasar el tiempo, a pasar el tiempo, a pasar el tiempo. Y cuando no se prueba que hay absolutamente nada, que la denuncia fue falsa, que además es una aberración jurídica, porque resulta que el supuesto acusado, ¿cierto? El supuesto victimario tiene que demostrar su inocencia, cuando la presunción de inocencia es un principio rector del derecho de familia. Justamente, es una aberración jurídica. Justamente le iba a preguntar. Pero ya, entendamos que el tribunal toma una medida preventiva, ¿cierto? Y aleja supuestamente al acosador o al agresivo, al violento, para, mientras tanto, ver que esto ocurra. Pero tiene que ser justamente el denunciado el que pruebe su inocencia. O sea, ¿cómo tú pruebas? No, yo no lo hice. Es como probar lo negativo, ¿no? Es muy extraño. Y en ese proceso se produce una desvinculación muy fuerte que pueden pasar años. Yo tengo clientes desvinculados 2, 3 años, sin ni siquiera un proceso en garantía. No se ha abierto una causa en garantía. Y lamentablemente, como tú bien decías hace un rato atrás, ha comenzado una industria de la falsa denuncia, donde hay profesionales del derecho, de la psicología, que se encargan de construir relatos, informes periciales para la desvinculación total. Y hay algo, histórico, en lo cual uno podría ver que se repite el patrón para poder decir que es una falsa denuncia y que tiene que ver con una historia jurídica previa. Si yo como mamá veo que mi hijo está siendo vulnerado sexualmente por su padre, yo a esa hora, en ese momento, me pongo la bata y parto carabinero y denuncio. Lamentablemente, este tipo de denuncia, que es justamente el abuso sexual del padre hacia sus hijos, que es la más dolorosa,
viene con una historia jurídica previa, viene cuidado personal, relación directa y regular, modificación, alimento, aumento de alimentos, y es toda una historia. Y cuando ya nada, violencia intrafamiliar y todas las causas que existen en el Tribunal de Familia, cuando ya nada ha hecho efecto para poder desvincular definitivamente, entonces viene la acusación de abuso sexual contra los hijos. Y ahí ya no hay nada más que hacer. Ahora cuénteme una cosa, usted, ¿cómo uno podría explicar que en temas en materia penal, digamos, ¿no es cierto?, rige el principio de inocencia y en familia no es así? Es que no tiene explicación. Lo que pasa es que yo entiendo que la medida cautelar responde a un tema preventivo y creo que es correcta. Lo que no me parece correcto es el tiempo. El tiempo. Y eso es un problema sistémico. O sea, si no hay más personal en los tribunales de familia, si no hay también un enfoque afectivo dentro de la familia, que me parece que es importantísimo hoy día. Hoy día hay mucho sufrimiento en el tribunal de familia. Nadie acompaña a las partes en estos procesos que son muy dolorosos. Y además también hay una falta de responsabilidad en las personas que lamentablemente tienen que llegar a un tribunal de familia porque no son capaces de resolver sus conflictos de adultos como debiera ser. Sí, claro. Las quiero invitar para que veamos qué es lo que opina la gente de esto. Veamos qué es lo que opina la gente. Encuentro gravísimo. No, yo creo que es de una inmoralidad gigantesca, ¿no? O sea, es de un despecho, una mente enferma que está totalmente desquiciada y sacar rédito y finalmente eso va a terminar en algo comercial, que son brujas y cosas así, pero me parece de una bajeza humana espantosa. Pasó, por ejemplo, yo tengo una pareja, me pasa algo similar, que por tema de locura llegaron al tema de que él tuvo que denunciarla por acoso. Y hizo una contradenuncia por lo mismo porque supuestamente la estaba difamando y yo estuve presente cuando pasó la situación. El denunciante opino yo porque esa es la persona que está vulnerada en el minuto, a pesar de que si termine siendo verdad o no, la persona la que está en peligro es la persona que está denunciando. No misma importancia, pero tienen importancia, pero hay que tomar el testimonio de la víctima primero, por así decirlo, la persona que denuncia. Eso hay que darle más importancia, encuentro yo. Mira, la verdad, yo creo que son hartas cosas las que hay que verse, igual hay harta arista y como que si es falso, igual es difícil el comprobarse y todo eso, entonces como que si es falso, fome, porque al final igual se juega con la integridad de la otra persona también. Es malo porque le afecta a la persona, le afecta la reputación de uno, le mancha el registro. Y las personas que lo rodean le dan al tiro de la espalda o no saben cómo reaccionar. Y igual es difícil pasar por eso. Nos puede pasar a mujeres, hombres, a todos nos puede pasar que nos puede llegar una denuncia falsa. Nosotros podemos estar en una situación de que queremos como quizá exponer al otro y es súper delicado. Que es algo horrible, o sea, y lamentablemente que pasa mucho nacionalmente y en todo el mundo. Y algo que no debería pasar porque al final es muy poco moral hacer eso. Yo creo que debería haber algo que la restringiera. Creo que hay un proyecto de ley que están tratando de profundizar en ese tema. En mí, en lo personal, igual estoy pasando por eso y al final igual es como una desesperación, un agotamiento mental y como que uno espera soluciones y al final no llegan. Porque la persona que dice, ya, yo denuncio, es falso, pero ¿y si es verdad? ¿Cómo lo comprueban? Tan fácil como decir, me pegó, me levantó la mano, no sé si ahora le creen a las mujeres, o esta cosa está tan dividida en realidad, porque hay mujeres que se aprovechan, ¿sí? ¿Para qué estamos con cosas? Se aprovechan de la situación y acusan cosas que no son. Y en la otra parte, lo mismo. No, eso lo encuentro horrible, porque lo único que sufren son los niños. Así que ojalá que no se hagan ese tipo de cosas.
Esa fue la opinión de ustedes en ¿De qué lado estás? Salimos a la calle a preguntarle a la gente qué opina sobre las denuncias falsas y de un total de 67 entrevistas, un 93% se encuentra en contra y un 7% se encuentra a favor. Recuerda, en ¿De qué lado estás? Tu opinión siempre es la más importante. Ahí veíamos la opinión de ustedes, que es la opinión que más nos importa en este programa, porque por eso se llama ¿De qué lado estás? El 93% de ustedes está del lado de que no pueden haber denuncias falsas. Y el 7% dice que sí, porque se tiene que cuidar a las supuestas víctimas. ¿Qué opina Valeria de todo esto? Preocupante es el 7%. Sí, Eso bueno. me voy a confesar, porque insisto, la denuncia falsa es un delito. Por tanto, en esta postura no es elegir como estoy a favor del homicidio y del otro porcentaje, no, es como es un delito y punto. Lo que hay que ver eso como de manera responsable, lo que hay detrás, ¿cierto?, de lo que son las denuncias falsas. Y un concepto muy importante antes de adentrarnos con lo que es la denuncia falsa en sí, es que no todos los sobreseimientos penal no equivale a que sea una denuncia falsa. Hay un tema sistemático también. O sea, por ejemplo, hay diferentes conceptos que se han estudiado respecto al ámbito penal, que es uno, la prueba imposible, segundo, la retractación inducida y el tercero, por prescripción. Empiezo por prescripción por el caso que había dicho incluso de Cristian Campo. Hay un sobreseimiento, pero hubo prescripción. Pero Valeria, sí se acreditó que sí existió un abuso sexual a una menor de edad en ese juicio. Por tanto, yo podría decir, ¿era una denuncia falsa? Para mí no. No era una denuncia falsa. Entonces, yo creo que en esos detalles hay que analizarlo con profundidad, porque en la denuncia falsa también tienes que acreditar el dolo, la intención de generar daño, ¿cierto?, a la otra persona a quien denuncias. Entonces, es complejo analizar el concepto de las denuncias falsas porque, como bien dijo Vanessa, no existe un antecedente de cuánto es el porcentaje en Chile respecto a las denuncias falsas. Por eso lo que aparecía era el derecho comparado, entre que varía entre un 1 y un 7%, que está bien prestar atención en eso. Ahora me preocupa las otras causas que efectivamente denuncian y que sí tienen responsabilidades o que existe un delito respecto a las denuncias que hacen mujeres y hombres. Entonces, por ejemplo, la retractación inducida, a propósito de lo que también se había mencionado, la lentitud del proceso que existe, es que se induce también a que renuncie, ¿cierto?, a estas denuncias, que se eche para atrás o esta denuncia por diferentes factores. Uno es dependencia económica, que cualquier mujer que depende del agresor efectivamente se puede retractar con mucha facilidad. Lo segundo es la presión familiar, también la falta de apoyo, de red de apoyo, es decir, a quién concurro en caso de que quiera denunciar, entendiendo también las consecuencias de denunciar, porque no es fácil, no todos denuncian por lo demás. Y lo otro también, el temor a las represalias de casos que hemos visto en Chile, que denuncian y consecuencia de ello son víctimas de femicidio. Entonces, yo a eso voy. El que no hayan llegado a una resolución concreta y en el camino haya lentitud, haya presión, no haya red de apoyo y que existe la posibilidad que esto termine como consecuencias mucho más graves, incentiva a la retractación indebida, que también se muestra esa falla en el sistema. Valeria, y supongamos, lo que usted dice está perfecto desde el punto de vista de una víctima real, ¿no es verdad? Pero supongamos que es al revés, todo lo que usted acaba de decir, pero al revés. Es una denuncia falsa. Es que es un delito. No puedo tener... Es bien, que, por ejemplo... Es que hoy día, a ver, entendamos algo. En el contexto de familia, hoy no es delito. No es delito. Varias cosas. La primera es que creo que no es excluyente la violencia de género o contra la mujer y las falsas denuncias. O sea, no es o lo uno o lo otro. A mí me da lo mismo si hay 1%, 4, 8, 25 de falsas denuncias. No puede existir ninguna denuncia que sea falsa en la cual se culpe a alguien de un delito tan grave, por ejemplo, como el abuso sexual contra un hijo. No puede existir ni una sola.
Ese es el punto. Aquí no importa si hay más causas no sé, de verdadera violencia o menos causas falsas. No, aquí no puede existir una causa falsa. No pueden existir padres o madres que utilicen a sus hijos para desvincularlos del otro. Porque los que sufren son los niños. El problema es que existen las denuncias falsas, pero no hay penalización. Y por eso estamos trabajando. Ahora, yo me excluyo del proyecto de ley que me está presentando el Libertario, lo ignoro, no lo conozco, no lo he visto. Nosotros estamos trabajando otro en el Partido de la Gente y es el que vamos a presentar en algún momento. Ese para dejarlo también, claro. Por si acaso... no, pero aclarar, yo creo que es importante que yo cuando doy estos datos de informes tanto de Carabineros como del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y también del Poder Judicial son estudios respecto a mayores de edad. O sea, no en el caso de menores, porque Perfecto. en el caso de menores concuerdo en todo. Y solamente un dato importante, que cuando se presentó hay muchos proyectos de ley que Sí, se hay muestran varios. el título y tú leís para abajo y en verdad no tiene nada que ver con el título. A eso voy. Porque si vamos a presentar proyectos de leyes que sean también responsables y generen una responsabilidad, o sea, generen una efectividad en el sistema. Pero también ahí estaba la exdiputada Marcela, no me acuerdo el apellido. Pero ella era del Frente Amplio. Y si nosotros miramos su antecedente, nosotros la expulsamos del Frente Amplio por una denuncia que me pareció un poco atrevido, por decirlo de alguna forma, que se haya puesto al lado, porque se presentó una denuncia, pero no hay un término del juicio aún. Entonces, claro, se utiliza el nombre de falsa denuncia, se ponen personas al lado que han sido denunciadas por abuso sexual. Y que, ojo, es una denuncia hacia una mujer por otra mujer. Por eso es importante que acá hay víctimas Así y lo agresores recuerdo. y agresoras. Entonces, por eso yo digo, yo no estoy de acuerdo con el proyecto que levantó el Partido Libertario con apoyo de ex Frente Amplista en el caso de Marcela, porque al final es un proyecto para el título de la portada, Claro. y incluso quien toma la vocería es Cristian Campos, que sí se acreditó en su juicio del abuso sexual. Pero si vamos a presentar proyectos por nombres y la bajada es otra cosa, porque me leí el proyecto, la verdad es que no tiene sentido. Hubiese sido mejor presentar lo que ellos sí tipifican, ¿cierto? Respecto a los menores. Porque efectivamente eso sí tiene que estar tipificado, especialmente en el ámbito penal, de la utilización de los menores de edad como herramientas para llevar a cabo ciertas denuncias que incluso terminan siendo falsas. En eso yo por lo menos no estoy para nada de acuerdo. Ahora, se tiene que tipificar. quiero que analicemos lo siguiente. Hay muchas voces, ¿no es cierto?, y tendencia que sostiene que por el cuidado de la víctima da lo mismo las denuncias falsas, que sea falsa, que es mejor, no sé cómo lo dicen, que es mejor una víctima, que usted lo debe saber bien eso. Sí, que o en el sea, fondo yo es- tengo una postura de que quien no es víctima, no es víctima. Incluso lo mencioné. Si hay una persona, una mujer o un hombre que hace una denuncia falsa, afecta también en este porcentaje de que hay personas que no han podido denunciar aún por los diferentes factores que mencioné y que no lo quieren hacer porque hay personas que denuncian falsamente. Incluso hacen daño. Eso es hacer daño también para las mujeres y hombres que sí deberían denunciar y que sí son víctimas reales. Ese es el problema. Entonces, yo por eso decía, me preocupa ese porcentaje del 7%. Una Sí. denuncia falsa es una denuncia falsa. Es decir, también se incorpora el dolo. O sea, esa persona que denunció lo hizo con toda la intención solo de dañar, utilizando que sufrió, fue víctima, supuesta víctima por acoso, abuso o violación. Porque efectivamente ese daño es de una persona que quiso hacer el daño utilizando la institucionalidad para hacerlo. Incluso lo puedo llevar para el otro lado. Recursos públicos, ¿cierto?, que se utilizan para falsas denuncias. Procesos que se podrían utilizar para otras causas que efectivamente son víctimas. Por eso esas denuncias falsas hacen daño. ¿Ya? Hacen daño porque son falsas. Claro. Se llega a un tribunal a acusar a otra persona que no hizo nada.
Y eso es falso. Me imagino, por ejemplo, alguna persona que me quiera denunciar a mí por cualquier cosa y que no es cierto, genera un daño importante. Por supuesto. Y uno de los más importantes, me imagino, es a la honra y la credibilidad también de la persona. Entonces lo envuelven en un juicio que después debería querellarse por la denuncia falsa para poder limpiar su imagen. Me imagino en el ámbito político, por ejemplo, que la limpieza de imagen para esas denuncias es súper difícil poder sacarse ese estigma Te queda para siempre. de ser víctima de una denuncia Te queda para falsa. siempre, y no solamente es la desvinculación, que ya es gravísima el sufrimiento que los niños tienen, sino que después cuando se comprueba que eso no existió o cuando no se puede acreditar ningún hecho al respecto, la revinculación, no existe el acompañamiento del Tribunal de Familia en la revinculación. A los niños los someten a programas PRM que no necesitan, muchas veces no lo necesitaban. Entonces, hay un tema de alienación que es tremendamente potente. El niño llega a creer que realmente sí fue abusado, porque le cuentan un cuento desde que es chico que así lo fue. Lo que está ocurriendo es gravísimo con la infancia en nuestro país y sobre todo en los tribunales. Entonces, acá hay una situación que me parece que es urgente de legislar. El proyecto de ley tiene que ir enfocado en la protección de los niños, niñas y adolescentes. No se puede seguir usando a nuestros hijos para desvincular a mi ex porque, no sé, me fue infiel, ya no me quiere, le caigo mal, ya no tenemos distintos proyectos en la vida, porque ya no quiero seguir viviendo con él, por las razones que sean. No podemos seguir poniendo a los adultos por sobre los niños. ¿Por qué? Porque los adultos tienen herramientas psicológicas, tienen redes de apoyo, saben expresarse, exteriorizan lo que sienten. Los niños no. ¿Usted qué opina de los auxiliares de justicia en materia de familia? Mira, yo creo que siempre hay gente que hace el trabajo muy bien. Hay siempre gente que quiere hacer las cosas muy bien, pero lamentablemente esto es un tema de sistema. Más allá de los auxiliares o del juez o de los abogados, acá hay un sistema que no ayuda. Hay un sistema que no colabora. Hay una barrera con la que uno se encuentra, donde las causas quedan detenidas por años. Hay un sistema de auxiliares como muchos peritajes psicológicos que lamentablemente no tenemos nosotros hoy en día en Chile un sistema que lo pueda hacer de manera gratuita, solamente el servicio médico legal que te puede demorar años para que te hagan un peritaje y si no, lo tienes que pagar. Y es carísimo. Un perito que tiene que estar reconocido por el Poder Judicial, te cobra mínimo, inscrito en la Corte de Apelaciones. mínimo, No mínimo es perito, 1,5 millones, 2 millones de pesos para un peritaje que igualmente va a ser confrontado por la contraria porque fue pagado. Claro. Entonces resulta que al final nos encontramos con una barrera donde no tenemos cómo comprobar la inocencia o no inocencia de una denuncia cuando es falsa. Usted que se maneja en los tribunales de justicia y todos los días ve casos, durante hartos años ya, hay una verdad que, si bien es cierto, el Poder Judicial no la va a reconocer, pero acá tenemos que ser honestos. Y yo no estoy diciendo que es malo ni que es bueno, simplemente lo que es. ¿Qué le parece a usted? Y después le voy a preguntar a usted. ¿Qué le parece a usted que solo con los dichos de una mujer el poder o el sistema, como dice usted, actúa en contra del hombre sin ni un miramiento? Después veremos qué pasa. Mira, yo no lo quiero poner solamente en el lado de que actúa en contra del hombre. Yo creo que aquí las denuncias falsas son hombres y mujeres. Sí, el porcentaje mayor son hombres, claramente, pero también tenemos casos de mujeres desvinculadas porque ya sea el hombre las denunció falsamente o incluso sus propios padres las denuncian falsamente para quitar el cuidado. Pero existen y no debiera existir ninguno. Pero hablemos de la realidad de Chile. Porque cuando hablamos de una situación donde un niño es vulnerado, no importa. Aquí no puede haber ni un solo niño vulnerado por un problema de adultos. Eso es lo primero que voy a decir. Ahora, respecto a qué es lo que pasa en ese sentido, bueno, como lo dije en un principio, el problema tiene relación con esta medida cautelar que es preventiva y tiene que ver con el tiempo. Yo, como dije, estoy de acuerdo que exista una cautelar de alejamiento mientras se investiga, porque uno no puede dejar a un niño... Aunque sea mentira. Es que tú no sabes si es mentira o no es mentira. Tienes por un tiempo corto, preciso, si el problema es sistémico, es de recursos. Y además
hay un tema relacionado con la justicia que tiene relación con el principio del interés superior del niño como principio transversal del Tribunal de Familia, y eso es mentira, porque no se pone a los niños al centro. Se pone o el dolor de la madre, o el dolor del padre, o el dolor de los abuelos, pero no se pone a los niños. Entonces, firmamos un montón de tratados internacionales respecto a los niños y hacemos todo un discurso y hay mucha política que se agarra a este tema de las luchas y finalmente es pura mentira. Porque cuando estamos en el Tribunal de Familia, lo menos importante es el niño. Aquí es una guerra entre adultos de quién se gana el trofeo llamado niño. Y a nadie le importa cómo está ese niño. Usted que insisto, usted que se maneja en el tema, ¿usted cree que los jueces se dan cuenta de esto? Porque yo me pregunto, todos nos damos cuenta, menos los jueces. Yo no sé si se darán cuenta, habría que preguntarles a ellos. ¿Pero usted qué cree? Yo quiero pensar que no se dan cuenta, porque si no, no estarían resolviendo de esa forma. O sea, si se dieran cuenta, estarían tratando de cambiar eso. O sea, claro. Si yo fuera jueza, ya me habría salido del tribunal. Tendríamos que decir entonces que los jueces son incompetentes. Es que no depende solo del juez, depende del Ministerio Público. En otra materia de tribunales, imagínate el caso Sokimich, 10 años y salieron todos libres. Claro, en penal sí, pues, en pero penal, cuando estamos en familia, la cosa es distinta. Porque yo lo abarco desde adultos. Sí. Porque en verdad, respecto a lo que has conversado de menor, estoy de acuerdo completamente, porque O sea, al final ¿Usted está de acuerdo con la postura hay diferencia, familia, pero no así en el tema penal? Claro, porque en el tema penal, hablando de personas adultas, ¿cierto?, que denuncian, primero, no todas las denuncias que ingresan se puede acreditar que es verdadera o falsa, ¿ya? Eso se ve al final, ¿ya? Entonces yo no podría decir la denuncia falsa, bueno, eso se sabe al final de un juicio, claro, no cuando ingresan, ¿ya? Y respecto al hombre, claro, las 24.629 detenidos por BIF, según el 2024, los últimos estudios que existen, el 74,5% son hombres. Entonces, uno tiende a decir, bueno, la mayoría de las víctimas son mujeres y la mayoría de los detenidos son hombres, ¿ya? Eso es solamente un dato a considerar, un poco de tener una perspectiva de cómo lo que está pasando acá en Chile, ¿ya? Eso es lo primero. Hay casos particulares que no sé cómo tomarlos, pero hace poco tuvimos escándalos, ¿cierto?, en la región con la senadora Camila Flores y su esposo, entiendo, hasta el día de hoy. Sí, su marido le presentó Percy Marín, que la denunció a ella por violencia y después Camila lo denunció por violencia. Entonces, claro, eso es algo que va a resolver los tribunales, pero al final se utilizó como un tipo de farándula porque ambos se dañaron la imagen, sin esperar o sin recurrir a los tribunales de justicia, quienes deben ser los primeros lugares hay un donde se va. divorcio culposo. Y disculpa Valeria, pero a mí eso lo que más pena me da son esos niños. Exacto. Porque el día de mañana van a crecer y van a mirar las noticias, o tienen una hija, no lo sé, va a mirar las noticias, yo lo encuentro espantoso. Exacto, y en un caso, por ejemplo, también en el ámbito penal, pero también en el ámbito laboral, hace poco en el gobierno de Gabriel Boric, la última vocería, penúltima por supuesto, que existió, que era la vocera de gobierno acá, a ella la denunciaron por ley Karim, quien era María Fernanda, y en ambos casos, tanto tribunal interno como fuera, ¿cierto?, en Contraloría, la absolvieron porque no existió BIF. Pero ¿qué pasó la consecuencia? ¿La echaron? ¿La bloquearon? Políticamente hablando, y hay consecuencias que ahora ella podría querellarse, pero cuando tú te metes a Google y la buscas, denunciada por BIF, y tienes. Entonces, claro, las denuncias falsas en todo sentido. El estigma es brutal. Exacto. Las consecuencias que sufres de eso es brutal, pero sí, no es solamente respecto a hombres, concuerdo bastante, hombres y mujeres que hacen denuncias falsas, incluso ni siquiera van a tribunales, lo hacen por redes sociales, es bastante complejo, pero sí a mí lo que me preocupa e incentiva de quiénes son realmente mujeres u hombres que están violentados, que no pierdan el miedo a las denuncias. Pero claro, ven un tribunal lento, ven medidas cautelares que normalmente no funcionan, porque claro, ir en la ronda de carabineros, ya,
Pero eso no está a la ronda todo el día, ¿cierto? Hay una desprotección también de la víctima. Y que en algunos casos en Chile también hemos visto que el alejamiento, ¿cierto? La prohibición de acercamiento a la víctima tampoco ha funcionado en varios casos en nuestro país. Entonces, claro, tú vas a un tribunal esperando que haya una protección también a la víctima. Y en todo ese proceso es súper complejo. Por ejemplo, víctimas, cuando se denuncia víctimas de violación, en el caso, quiero referirme en este caso de mujeres, obviamente tienen en Viña del Mar, por ejemplo, recurrir al frique y hay un espacio donde te hacen todas las pruebas. Primero, para acreditar, ¿cierto? Sacar las pruebas de que haya sido violada, tienes que estar, te desnudan, por supuesto. Los cotones que utilizan, te los meten en las partes íntimas y es muy frío el procedimiento. Entonces las mujeres también ven un proceso que no acompaña realmente a las víctimas y ahí es cuando también faltan herramientas. Pero ojo, porque los kits, como este kit que uno utiliza donde están las pruebas, normalmente Carabineros demora mucho ir a retirarlo. Y tiene que ver un tema de dotación de Carabineros, cuántos tenemos, que hay diferentes demandas. Bien, pero ¿cuántos llegan efectivamente con la rapidez que queremos a tribunales? Porque no es llegar y denunciar porque sí. Es como acreditas también solamente en el caso de la violación, sí, claro, por ejemplo. Entonces, yo y también invito a ver aquello. Porque si pones el tema de denuncias falsas, estoy en contra de las denuncias falsas. Pero también es un problema que estamos viviendo actualmente en nuestro país, ¿cierto? Donde muchas, y es real, no quieren denunciar. Ninguna querría denunciar con la lentitud de los tribunales. Con las pruebas que también se hacen, que son bastante frías solamente, coloquialmente lo puedo decir, y que las mayorías, con los datos que le di, no llegan a fin. Y por eso yo te decía, tiene una gran responsabilidad el Ministerio Público. El juez resuelve en base a las pruebas que se le presentan, escuchando, ¿cierto?, las pruebas de los testigos, los antecedentes, etcétera. Pero hemos visto en este último tiempo que el Ministerio Público, en materia penal o en temas de denuncias de abuso o acoso contra personas, no ha reaccionado o trabajado de la manera correspondiente. ¿Cómo funciona aquello? Que normalmente los abogadas del Ministerio Público tienen así un turrón de carpeta y van, abren y dicen, ya, ¿cómo te llamas tú? Ese es por qué. ¿Qué tenemos que hacer para ello? Fortalecer el Ministerio Público. O sea, tenemos que tener una dotación importante del Ministerio Público, pero no puede ser que en una mañana vean 12 causas, porque para cualquier persona no se podría tomar con la profunda dedicación causa de eso. Y entre ellos van varias denuncias por abuso. Es más, usted tiene razón en eso, porque hay un fiscal de turno que se le llama, que es el que va a las audiencias, y él llega a las 8 de la mañana o 9 de la mañana, a la hora que empiezan, y viene un funcionario y le pasa, estas son las causas que hay que ver ahora. No tiene idea. Así es. No tiene idea. Empieza a revisar ahí. Ahí, en el momento. Entonces, claro, usted tiene razón en eso. Quiero tocar un tema que usted lo introdujo, que es, me parece igual, que tiene que ver con denuncias falsas. La ley Karim. ¿Qué opina usted de la ley Karim? Yo creo que es un avance, pero me parece que está muy politizada. No sé si está relacionada con la falsa denuncia en el sentido en que yo trabajo, digamos, que es desde el enfoque de niños, niñas y adolescentes instrumentalizados. Ahora, me parece que es una ley que es un avance importante que aporta, digamos, pero también me parece que está bastante politizada y que podría tener ciertos sesgos. Pero como en todo tipo de ley, puede existir denuncia falsa igual. O sea, no hay ninguna ley que se pueda salvar de aquello. Porque hay un gran porcentaje de las últimas estadísticas de ley Karim que sostiene que la gran mayoría o un porcentaje importante de las denuncias no se llega a acreditar, no llega a ser violencia. Es que es lo mismo que pasa en familia. ¿Ya? Claro, porque cuando tú estás en una situación vincular de personas, seres humanos, van a ocurrir muchos conflictos. Y esos conflictos también tienen una mirada subjetiva. Es muy difícil enfocar conforme a derecho, conforme a una ley establecida, como si fuera un menú de un restaurante donde depende de lo que hiciste tienes un año, así como la tipificación de los delitos en el Código Penal. O sea, los conflictos personales van mucho más allá del derecho, por lo tanto siempre va a ocurrir
que no es fácil acreditar hechos, porque también cómo se evalúa el daño tiene que ver con los efectos. Cómo tú compruebas el daño, por ejemplo, psicológico respecto a la ley Karin, por decirlo, de la vulneración laboral. Laboral, claro. ¿Cómo? Porque puede que a mí un jefe me diga, oye, Lesa, anda y haz esto, y a mí me dé exactamente lo mismo, y puede que a otra persona le digan, oye, Lesa, haz esto, y puede pasar lo pésimo. ¿Por qué? Porque su personalidad, su naturaleza es mucho más afectiva, es sensible, sufre más, etcétera. Es muy complejo cuando se trata de relaciones humanas. ¿Usted qué opina de la ley Karin? Yo primero me gustaría decir que yo nunca he estado de acuerdo con las leyes con nombres. Porque en muchos casos, y creo que no es la idea hacer leyes por víctimas y ponerles nombres. Como porque la ley Cholito. No, es que hay que tener un Zamudio. Claro. Porque, por ejemplo, hay que tener primero políticas públicas para abarcar esa problemática que no es respecto a una sola persona. Hay leyes con muchos nombres de mujeres, por ejemplo, como temas de suicidio posterior a haber sufrido violencia, que insisto que no invalido eso, sino que creo que el problema es una reforma al sistema en vez de poner leyes que pueden ser incluso parches solamente del sistema, pero que no abarca el fondo. Acá sí tenemos un problema sistemático. Dicho eso, la ley Karin es una herramienta muy necesaria en el ámbito laboral, porque no hay una reforma en el ámbito laboral que pueda sostener ciertas denuncias y comportamientos dentro del ámbito familiar. Imagínense que en el gobierno, mi gobierno anterior, ¿cierto?, con Gabriel Boric, también existieron muchas denuncias de ley Karin, que no es como afecta a un sector político o a otro, sino que afecta a quien efectivamente vulnera esa ley dentro del espacio laboral. Y me parece positivo. Pero claro, pasan estos otros casos como mencioné, que hubo denuncias por ley Karin y en verdad no había nada. Entonces hay una mala utilización del instrumento legal. Ahora, por eso digo, debería cambiarse el sistema laboral para que existan desde ya un justo proceso dentro del proceso sumario. Ahí incluso cuando se denuncia procesos sumarios que demoran en iniciar 1 año. Y mientras la otra persona ya fue desvinculada, y cuando ya es desvinculada, no puedes llevar, o sea, puedes llevar el proceso sumario interno, ¿cierto? Pero ya está fuera del sistema. Eso cuando se trata del estatuto administrativo, en el servicio público. Exacto. Porque en el Código del Trabajo, o sea, te sacan de una. Exacto. Entonces, si nosotros no hacemos realmente esta ley de manera integrada en el derecho laboral, solamente vamos a tener leyes que son parches con nombres, porque al final Karin, ¿cierto?, termina siendo víctima de hostigamiento laboral, ¿cierto? Pero no hay que hacer leyes, a mi parecer, con nombres, sino un cambio realmente profundo, con datos concretos y fortalecer la institución de investigación y condenas efectivas. Eso creo que es importante decirlo. Pero en el ámbito de la violencia, ¿cierto? Yo tengo un dato que 1 de cada 4 mujeres en Chile han sufrido violencia por parte de su pareja en los últimos datos del 2024. No solo física, psicológica, ¿cierto?, económica, varias de ellas, que son muy pocas denunciadas, pero imagínate que en ese mismo año ingresaron más de 1 millón de denuncias a Carabineros. Y eso es una alerta que nos tiene que importar, porque no significa que 1 millón sean falsas. Sí. Significa que acá hay un problema importante, porque si tenemos dentro de este factor que hay personas, hombres y mujeres, que no denuncian, bueno, digo, ¿cuántas más hay? El tema es, ¿qué hacemos al sistema para evitar o tener medidas preventivas de la violencia? Y yo prefiero eso en vez de llegar al final y tengamos un caso de un femicidio, por ejemplo, una supuesta Carolina, y después tengamos una ley Carolina. Porque el problema es qué estamos haciendo como medidas preventivas, que las medidas preventivas para llegar a la violencia son súper importantes en los sistemas. ¿Cuáles son las propuestas respecto a aquello? Por eso la ley de denuncias falsas, que no habla profundamente de la denuncia falsa, habla de otro tema, que igual puede ser válido, pero pone a vocerías de alguien que sí se aclaró que efectivamente fue agresor de una menor de edad, y uno mira eso, bueno, ¿qué efectivo del cambio de sistema hay en aquello? ¿Qué se hizo cuando esa menor de edad sufrió violencia? ¿Cómo protege efectivamente al menor? Y yo creo que ahí es donde tiene que existir fortalecimiento de las medidas preventivas, la protección absoluta de los menores de edad actualmente en nuestro sistema, que instrumentalizar a los menores para conseguir cosas en específico
está mal y debería ser efectivamente un delito en materia de familia, pero la protección del menor en ese caso. Dentro de familia. Absolutamente, porque las denuncias falsas igual, ¿no? En materia penal ya está tipificado. Sí, podemos profundizar y perfeccionar aquello. De hecho, perdón, hay un agravante respecto de las lesiones que se sube de menos a grave, de grave a menos se va subiendo si es que es en el contexto de violencia intrafamiliar. De las lesiones suben un grado. Quería hacer un alcance, Valeria, respecto a lo que tú comentabas acerca de la prevención. Lamentablemente me da lo mismo el gobierno, no me interesa si era Gabriel Boric, Piñera, no tengo idea. Retiraron los programas de prevención de Cernamec dirigidos a los hombres en contra de la violencia de género. Es decir, cuando yo tenía un cliente que la jueza o juez de familia le decía, bueno, su sanción va a ser hacer un taller, hacer una terapia respecto a que no se debe violentar a la mujer, solicitábamos ese curso en Cernamec y había sido retirado. Y fue en el gobierno de Boric. No existía. Entonces, ¿qué tenía que hacer el victimario? Tomar una psicóloga o psicólogo particular y pagarlo. Imagínate el nivel cómo estamos. Entonces yo pienso, esta persona perfectamente puede llamar a un amigo psicólogo y decirle, oye, háceme informes cada 3 meses de que me estás tratando y estoy súper bien y entendí perfectamente la violencia de género. Y los vamos subiendo a la causa. Termina el año, ¿cierto? Porque generalmente ocurre esto cuando hay solución alternativa de conflicto y se admite, perfecto. Lo subimos a la causa y luego de un año termina y quedó absuelto y con papeles limpios. Entonces, ¿de qué prevención estamos hablando si ni siquiera los propios organismos del Estado son capaces de entregar? Y aquí estamos hablando de personas que tiene plata para poder contratar un psicólogo. Pero si estamos hablando de gente que no tiene, que es la mayoría. ¿Cómo un hombre puede ser tratado terapéuticamente por un Estado que ni siquiera da ese curso? ¿Qué pasa con Cernamec que no está entregando ese insumo? Yo no lo puedo entender. ¿Sabe usted, Valeria, qué pasó en su gobierno de Boric? Es que hay otras medidas que también se implementan y proyectos que efectivamente van en el fortalecimiento del sistema que sí implementó el gobierno, que visibiliza otras materias que anteriormente tampoco se había hablado respecto a aquello. Por ejemplo, lo que fue el sistema de cuidados, donde visibilizaba también a las mujeres y hombres que dejan su vida de lado para cuidar de otra persona, también es llevar otra propuesta que es importante, que necesita recursos desde el Congreso Nacional a propósito de la ley de presupuestos, por ejemplo. Entonces hay medidas que se toman para fortalecer también otras cosas, ¿ya? Pero yo pienso, ahora tenemos un país, tenemos un gobierno que está a puertas de eliminar todo un ministerio respecto a esto. Y yo creo que si el día de mañana sea Parisi presidente de Chile o sea otro candidato a presidente de Chile, va a tener que hacer realmente una reconstrucción de todo lo que se había avanzado con anterioridad. Y ahí hay un riesgo, ¿cierto?, cuando se elimine todo lo que es Cernamec, cuando se elimine todo lo que es el ministerio. Entonces, eso lo único que puede provocar en este momento es el descuido de las víctimas. Pero también el Congreso ahora tampoco nos juega a favor, por decirlo de alguna forma. No existe una mayoría de una oposición. Existe una mayoría de una agenda que realmente retrocede en esas materias. Pero sí, yo creo que en ese sentido, yo sí voy por la línea de la prevención. Yo sí creo que hay que fortalecer la prevención. No al 100% he estado de acuerdo con el gobierno de Gabriel Boric, y también lo he dicho en su momento, especialmente con el caso Monsalve, porque yo fui la primera, y anoté el tweet, fui la primera, dije, tolerancia cero con todos los violadores y abusadores sexuales de nuestro país. Valiente quien denunció a Monsalve, 17 de octubre le puso cuando salió. Le pesa y eso, recibí... Oiga. ¿Le pesa eso a la feminista? Por supuesto. ¿No es cierto? Pero, por ejemplo, ahí ese día a mí me cancelaron. Por presunción de inocencia. Claro. Entonces, claro, la presunción de inocencia obviamente es un derecho fundamental en nuestro país, pero yo tomo una postura. Mira el mensaje. Yo tomo una postura en que si una mujer denuncia, la respaldo.
independiente de que sea subsecretario de Interior. Entonces, claro, hay cosas que pesan que yo me he desligado de ciertas decisiones y he preferido ir sola y decir, ¿sabes qué? Esto no me huele bien, prefiero condenarlo. A sabiendas que existe una presunción de inocencia, pero también teniendo datos que la mayoría no son denuncias falsas, la mayoría de víctimas son mujeres, y creo que lo mejor que podemos hacer en el ámbito político, no solamente entregar herramientas institucionales para que las mujeres y hombres puedan confiar en la institucionalidad, sino también desde el ámbito político, mostrar que ahí existe una postura, aunque puede tener consecuencias muy importantes. Yo me imagino a futuro Monsalve querellándose en mi contra, y está bien. Es una consecuencia que el momento que tuiteé dije, ya, bueno, está bien. Pero tengo una postura clara. ¿Usted qué cree? ¿Que Monsalve lo van a condenar o que va a quedar absuelto? O sea, si es que estaba en prisión preventiva es porque existen antecedentes suficientes de que tiene que iniciarse el juicio y que no debe acercarse a la víctima. Ahora, la efectividad es que se vino a Viña, a su departamento, a esperar que inicie el proceso. Obviamente yo no voy a decir cuál va a ser la resolución final, pero en esto estoy del lado de la víctima. Y prefiero estar, prefiero estar 1000 veces equivocada respecto a este juicio, en vez de haberle dado la espalda a una real víctima. Y eso creo que me pesaría mucho más. Ustedes han visto que, como lo hemos dicho siempre, se puede dialogar sin tener que estar lo mío es bueno y lo tuyo es malo y no quiero saber nada contigo. Se puede hacer. Estamos llegando casi al final, pero todavía quedan dos preguntas, que ambas son políticas, o se dedican a la política o participan en un partido político. Y acá, conversando gratamente, que es lo que pienso yo que debiera de hacerse porque se puede, y este es un programa que lo hemos demostrado, y hemos traído expositores fuertes, que los vemos normalmente como usted, con mucho respeto. Y acá hemos tenido una grata conversación, que es lo que digo yo, como a Yelén, como a Sara Meyer, que se puede conversar. Sí, obvio. Ok, esa es la idea de nuestro programa, más allá de que también el nombre de nuestro programa es un poco de qué lado está, de uno o del otro, pero conversando. Hemos llegado casi a las mismas conclusiones o más o menos. Y resulta que ustedes son parte de partidos políticos y militan y todo. Usted fue candidata a diputada. Usted también fue candidata. Yo me pregunto, y me imagino que la gente en su casa o en el celular donde nos estén viendo, se preguntan, ¿y si tenemos la película tan clara? Si nosotros razonamos sin un tema de farándula y escándalo, cuando la racionalidad funciona, el sentido común funciona y el bien superior de un país funciona, ¿por qué los políticos no hacen algo para todos los problemas que hemos hablado acá? ¿Por qué su partido no hacen algo? Quiero que me digan eso. Cuénteme usted primero. Bueno, mi partido, yo estoy muy orgullosa del trabajo que está haciendo el Partido de la Gente hoy día en la bancada. Nosotros nos hemos definido como un partido de proposición y no de oposición. Por lo tanto, hasta este momento lo que nosotros estamos haciendo es mirando cada uno de los proyectos, analizándolo y viendo qué ideas nosotros podemos aportar para que estos proyectos sean lo mejor para los chilenos y las chilenas. Nosotros estamos preocupados realmente de los problemas que tiene la gente real en sus casas, mucho más que todo lo que significa la farándula política, digamos, del que tú me dijiste, yo te dije que no estoy de acuerdo, que si casi hizo una comida con sus amigos en La Moneda, de cosas que son, perdón, pero yo encuentro que son absolutamente sin ninguna importancia. O sea, y hay lamentablemente también medios de comunicación que se prestan para aquello. Los medios de comunicación ponen la música en las redes sociales, en los medios, en todas partes. Yo soy publicista también de profesión. Y los medios de comunicación hoy día ponen la temática que se va a hablar en redes sociales y en la calle. Y lamentablemente ponen la que la gente le divierte, que es más farandulera,
pero los problemas reales, concretos, el sufrimiento de los niños, niñas que hoy día lo están pasando mal en sus casas, las situaciones que estamos enfrentando en tribunales en el ámbito laboral, penal, esos temas no importan, más importante, no sé, el busto a Sebastián Piñera, la Casa de Allende, que la verdad es que a nosotros como partido de la gente no nos da lo mismo, no nos interesa. Hoy día la gente le subió la benzina, hoy día la gente no tiene plata para llegar a fin de mes, hoy día la gente paga IVA por los pañales, por los medicamentos, es plata que no tiene, va a subir de nuevo la benzina. Esos son los problemas reales de la gente, pero lamentablemente como los medios ponen la música, están más preocupados de otras discusiones políticas. Y aparte que hay una tradicional pugna, digamos, entre las clases políticas tradicionales que vienen históricamente, que van a seguir existiendo. Sí. Usted... Sí, yo creo que piensa? si tuviéramos tanto consenso todos los partidos políticos, seríamos un solo partido político como en China y seamos todos comunistas o libertarios. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que tenemos diferencias en otros temas. En esto podemos tener mucha concordancia, pero en otros temas no. Por ejemplo, algo esencial que yo puedo tener una oposición fuerte y férrea respecto al presidente actual es que yo creo que el Estado no hay que achicarlo. Yo creo que el Estado debe crecer. Ejemplo claro es el MEPCO. El MEPCO como mecanismo de estabilizador del combustible. También cuando tú decides eliminar o sacar el MEPCO, la alza de las bencinas lo sufren las personas. Queda un poco en la incertidumbre. Si el día de mañana baja el petróleo, o el valor de petróleo, ¿bajarán también las bencinas? ¿De quién depende? Porque no hay MEPCO. Entonces, en esas medidas, yo no estoy de acuerdo con la medida que toma el gobierno. O, por ejemplo, hace unos días el ministro Quirós, que no sé si tiene militancia, desconozco, pero mencionaba también que el gran problema que tuvieron respecto al oficio es que iba a ser público. Los oficios son públicos, pero ahí hablaba de descontinuar ciertos programas. Yo creo que no hay que descontinuar, a lo que entendemos de descontinuar es no continuar, ¿ya? Sí, obvio. Porque quieren incorporar, reformular y no es lo mismo. De que se elimine el PAE, se descontinúe el programa de alimentación escolar. Y no estoy de acuerdo tampoco con aquello. En temas en específico podemos estar de acuerdo. Incluso hemos tenido parlamentarios que, por ejemplo, la diputada Ñanco, que es del Frente Amplio de la Araucanía, ella siempre ha votado en contra de los estados de excepción en la Araucanía. ¿Con gobierno de Boric o con gobierno de Claro. oposición? Porque tiene una postura clara. Entonces, a eso voy, de que podemos tener consenso y podemos conversar, pero hay otros temas que no lo entendemos. Por ejemplo, yo también conozco al diputado Javier Olivares, lo conocí en otros programas y hay buena onda con él, pero para mí, por ejemplo, ir con la vestimenta de Pinochet también es una provocación a la ciudadanía que ha sido víctima de ese proceso, ¿cierto? Entonces, igual lo encuentro farándula, es innecesaria en algunas ocasiones, pero la reconstrucción del país, creo que se llama lo que quiere presentar el presidente, cuando nosotros analizamos, yo no encuentro que sea positivo que haya ministros que se beneficien de un proyecto que ellos mismos presentan. Me genera mucha preocupación donde van a tener una recaudación aquellos de por sobre 200 millones de pesos según los datos que están en transparencia también por la declaración de sus patrimonios. Tengo que ser una oposición porque me complica ese conflicto de interés tan importante, o que tengamos, por ejemplo, una ministra de Seguridad, la ministra Steiner, que exista un cuestionamiento porque pasó de la Fiscalía al Ejecutivo. Yo estoy muy contra de aquello, que los que están en el Poder Judicial deberían mantener su autonomía independiente de que posterior pase un gobierno. No estoy de acuerdo en aquello, pero que ahora se le cuestiona, válidamente se le cuestiona, que el ex esposo está dentro del registro de la Contraloría por intervenir por la ley 20.000, ¿cierto?, de drogas. Como defensor, digamos, como claro, defensor. hay conflictos, como yo también he tenido mis diferencias con el Frente Amplio, aunque soy del partido, por supuesto, válidamente tengo mis diferencias, pero por ejemplo hemos tenido diferencias con el Partido Comunista, que cuando fue el primer proceso constituyente nos llamó traidores. Claro. Entonces, o sea, si decimos unámonos todos en un partido, difícil es. Claro, Difícil, pero Valeria- Oye, Valeria, pero hay algo, disculpa, ¿hay Sí. algo que te parezca bien de este gobierno?
Déjame pensar. Algo. Que mantuvieron, porque dijeron que iban a hacer un recorte del 3% en campaña en todos los ministerios y empezaron a bajar Bajaron al algunos. 2,2. Por ejemplo, seguridad no va a haber un recorte del 3%. Ya. Y yo creo que eso sí es positivo. Y que la ministra Steiner mencionó que tiene que haber un aumento de dotación de 12.000 carabineros, que encuentro que también va en esa línea. Me parece bien, porque al final hay existen ciertos estigmas, por ejemplo, que la seguridad solamente puede hablarlo la derecha, sino que también la inversión importante que se hizo en gobierno se ha mantenido y yo creo que eso es positivo. Y hay otras cosas que obviamente no me gustan. Valeria, ustedes colocaron este tema. Nosotros como programa no lo pusimos, pero tengo que hacer una pregunta, que es la que yo me he hecho hace rato. Se va el presidente Boric, llega el presidente Kast. Y yo veo que todo el mundo sale a protestar y está todo malo. Es decir, de la noche a la mañana. O sea, de que asumió Kast, está todo malo. Y antes no está, o estaba todo bueno, o qué pasó, porque sale todo el mundo a protestar. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasa eso? O sea, ya que ustedes tocaron el tema. No me llama la atención. Tengo la duda. No me llama la atención que los sindicatos, las organizaciones de la salud, sabiendo que hay un recorte del 3%, salgan a manifestarse. No me llama la atención. O que planteen del recorte de la gratuidad cuando hay muchos estudiantes en nuestro país que no pueden pagar en la universidad, se menciona el recorte. No encuentro para nada novedoso. No sé si el gobierno anterior lo presentó de esa manera. Entonces no me llama la atención en ese sentido. Que salgan a manifestarse porque sí, por ejemplo, en materia de salud, sí se necesitan recursos importantes para quienes estamos en el Estado, para quienes estamos en FONASA. Entonces, si tenemos un gobierno que plantea recortar cosas que a mi parecer son importantes, como educación o salud, que entiendo que son los que se han salido a manifestar, salud, ¿cierto? Y educación con los estudiantes, no me llama la atención. ¿Y esos recortes los han hecho o es una idea? ¿O está planteado, como usted recién decía, que van a hacer algo, que lo quieren cambiar? Porque a menos de que yo esté equivocado, pero aparentemente al día de hoy no hay ningún recorte. El oficio número 16 que presentó el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, dándole la indicación a todos los ministerios de hacer los recortes por descontinuar, eso ya ingresó en el Congreso Nacional. Y te lo digo con toda propiedad porque trabajo en el Congreso Nacional. Así que eso ya hizo un ingreso. Ahora la efectividad del recorte, por ejemplo, hace una semana llamaron a todos los directores del INJUF y los echaron a todos. También los de primera fuente. Los recortes ya se están haciendo. ¿Y usted cree que el INJUF representa algo, sirve de algo? Sí. ¿Sí? Sí. Cuénteme. Por eso no hubiese propuesto el recorte del INJUF. Son instituciones que también se acercan a la juventud y que trabajan directamente con las universidades y los secundarios. Sí. Entonces, obviamente vamos a tener, yo eso digo a las personas que me dicen en la calle. Yo digo que no les llame la atención porque efectivamente el presidente Kast en su campaña dijo que iba a hacer recorte, o sea, dijo que iba a achicar el Estado. Y esto es achicar el Estado. Entonces, para quienes son votantes o que votaron por José Antonio Kast, que no les llame la atención este recorte de Estado. Ahora me preocupa si es que conocen dónde está el Estado. Entonces... Sí, bueno, hay gente que no sabe diferenciar lo que es gobierno de Estado. Es una responsabilidad. No, pero lo digo porque, claro, podemos decirlo. Claro. Yo no ninguneo a nadie porque no sepa, pero eso también es una responsabilidad del Estado. ¿Qué hace un gobierno que quiere subsanar aquello si hace recortes en educación? Entonces, yo sí tengo una mirada muy diferente. Sí, en algunas cosas sí estoy de acuerdo. Por ejemplo, no estoy de acuerdo que la vocera de gobierno salga corriendo a preguntas de la prensa. Me parece que no es acorde a la investidura tampoco del cargo, o que mencione que los ministros van a decir punto de prensa respecto a sus carteras cuando la vocería es quien representa aquello. Vanessa, perdón. Pero Vanessa, usted comenzó este diálogo, así que tiene que hacerse cargo a la pregunta que hizo. Porque usted dijo acá, encuentra algo bueno del... Claro, lo que pasa es que me llamó la atención porque tú preguntaste si pensamos tan parecidos en ciertos temas, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Entonces yo le preguntaba a Valeria si encontraba algo bueno de este gobierno. A ver,
Yo creo que este gobierno, hasta ahora, su mayor defecto está naturalmente en el área comunicacional. Son pésimos comunicadores. Lo comunican todo muy mal. Y al igual que tú, creo que hasta ahora yo no he visto que se haya recortado nada. Todos son totalmente inferencias, hipótesis, que se supone que dijo que iba a hacer, que salió un decreto, que a lo mejor, y sale el ministro Quiroga explicando que en realidad no, que era un decreto que se quería, pensaba que eran consejos, pero que todavía, o sea, todo comunicacional. Hasta que esto no esté hecho, no tengo nada que opinar al respecto. Cuando esté hecho, por supuesto que no voy a estar de acuerdo en muchos de los recortes que se quieren realizar, aún entendiendo la problemática económica que tenemos hoy en día y entendiendo que es importante hacer una reforma tributaria, y sí estoy de acuerdo con que se rebajen los impuestos a las empresas, quizás en otro porcentaje, digamos, quizás de manera más paulatina, más larga, totalmente distinta como lo está haciendo este gobierno, más cercana a lo que planteaba nuestro candidato presidencial, Franco Parisi. Dicho eso, creo yo que en la parte comunicacional que ha tenido este gobierno es de lo peor que yo he visto en los últimos gobiernos, y he vivido varios. ¿En general o la ministra? Es que no lo personalizo en alguien tampoco, porque creo que cuando un presidente de la República elige quién va a ser su gabinete, tiene, no sé, ciertas competencias, un perfil de competencias que deben cumplir cada uno de los quienes van a ser ministros, y él sabrá a quién pone, digamos. Yo creo que la responsabilidad no es del chancho siempre. Entonces, si aquí el presidente eligió, digamos, a la ministra Cedini como su vocera, bueno, tiene que hacerse cargo también de aquello. No me gusta personalizar la responsabilidad uno solo, son un equipo completo, pero comunicacionalmente lo han hecho pésimo. Muy bien. Una vez más, hemos demostrado que se puede conversar, que se puede dialogar. Tal vez esto sea lo que falta en nuestro país. Menos violencia, menos programas donde es un verdadero circo romano, donde no se llega a ninguna conclusión. Hemos demostrado, y agradecemos a Valeria y a Vanessa, porque de verdad el programa ha sido, ojo, yo diría que uno de los programas más técnicos que hemos tenido, de muy buen nivel. Les agradezco a las dos que hayan venido, y las puertas de nosotros siempre van a estar abiertas, y lo que queremos demostrar es que se puede dialogar, es que los temas se pueden conversar y que podemos llegar a buenas conclusiones. Un agrado, un honor también, y participar también con Vanessa. Yo también a disposición siempre. Vanessa. Bueno, a la pregunta del que nos convocó a este programa, ¿de qué lado estás? Yo quiero decirles que yo estoy del lado de los niños. Siempre voy a defender a la infancia antes de cualquier otro grupo en este mundo, porque los niños necesitan protección, nadie se está preocupando de ellos hace muchos años. Hay una deuda histórica de todos los gobiernos respecto a nuestros niños, y los niños es lo único que hoy día podemos tocar y son el futuro, y pareciera ser que nadie se está dando cuenta de eso. En la infancia ocurren todas las problemáticas sociales que van a venir a futuro. Por lo tanto, voy a luchar incansablemente por siempre proteger a la infancia de mi país y ojalá del mundo. Agradecerte, Adrián, la invitación, compartir contigo, Valeria, un agrado, y a la gente que está en su casa, un saludo muy grande. Nos despedimos y queremos agradecer la alta sintonía que tenemos siempre en nuestro podcast. Nos vemos. Chao. Eso fue ¿De qué lado estás?